Vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, al doctor Augusto Tandazo. Él es analista político, con él vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de la salida de Jorge Glass, investigación, el proceso de investigación del caso María Belén Bernal, y por ahí algún otro tema de coyuntura. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos como todos los días jueves. Bienvenido. Gracias por la invitación, es un placer estar en Ecuador en directo. Un saludo a los ciudadanos y qué bueno que Carlita ya haya dejado sus vacaciones. Ya las dejó. Sí, o sea, ya las dejé, ya me las quitaron, doctor. Estoy muy triste. No, está bien, usted tiene la obligación de estar en el medio. Así es. Qué bueno verle nuevamente. Gracias. Permítame decirle dos cositas únicamente. José Martí de Cuba, decía, refiriéndose a Estados Unidos, conocí el monstruo, viví en sus entrañas. Cristina Reyes conoce el monstruo, vivió en sus entrañas. Entonces ella sabe cómo son también, cómo son y cómo se manejan. 31 años están en el poder municipal. O sea, Guayaquil no tiene, según ellos, no tienen otra opción que no sea esta. Winston Churchill no fue una persona así nomás. Winston Churchill dijo, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Y es hora de que Guayaquil entienda de que no puede ser una especie de dictadura o de monarquía. O sea, tiene que eso tomárselo de otra manera. Doctor, quiero hacer el análisis justamente antes de continuar, y usted acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? Bueno, Cristina Reyes salió de ahí, ¿no? Es una mujer política joven, abogada, y conoce muy bien cómo se ha manejado la política y cómo se ha manejado la ciudad, no solamente la ciudad, sino también desde la asamblea, porque ocupó un curul por el Partido Social Cristiano. ¿Cuál cree usted que puede haber sido la decisión de que ella abandone esas filas? ¿De pronto no vio crecimiento personal o de pronto, no sé, pues hubo una remoción de conciencia? Y lo digo porque su nombre sonaba para posible candidata también a la alcaldía de Guayaquil. Pero ¿cómo analizamos eso? Porque no tuvo un periodo, tuvo más de 2 periodos. El problema es que nuestros partidos y movimientos políticos, no todos, pero buena parte de ellos, son cacicazgos. Son cacicazgos que pertenecen a los dueños de los partidos políticos. Entonces, cuando hay una persona que piensa, aunque sea un poquito diferente de cómo piensa el cacique, ya se la pone de lado, no se la convoca, no se la toma en cuenta, porque generalmente lo que busca la mediocridad política es gente que no sea deliberante, gente que no piense, sino que obedezca. Y entonces ahí vienen los problemas y se dan las desafiliaciones, porque la gente al final dice, yo no soy aquí un instrumento decorativo del partido tal o del movimiento tal. Entonces, soportar un partido en donde se toman las decisiones desde la oficina de Jaime Nebot, debe ser bien jodido. Debe ser bien jodido porque o estás con él o no estás con él. Y entonces las posibilidades de realizarte son muy, muy nulas. Está Cintia porque ella sabe por qué está. Ella sabe por qué está, aunque hubo sus resentimientos y sus cosas. Carbón que ha sido leña con poca llama se prende. Así es que ella sabe por qué está allá. Pero además hay cosas más graves. Ella camina por Guayaquil siendo que ella cometió el delito del 124 del Código Orgánico Integral Penal, que es obstaculizar tareas humanitarias cuando se tomó el aeropuerto de Guayaquil. Y no pasa nada porque la Fiscalía hace dormir. Ya va a terminar su periodo, Cintia Viteri, y no ha respondido por este delito que cometió, que además consta, para que no se crea que yo hablo en el aire únicamente, consta en el decreto del presidente Moreno, que dice que entre las irregularidades que tuvieron en Guayaquil con motivo del COVID, se ha irrumpido en el aeropuerto de Guayaquil, obstaculizando tareas humanitarias. Entonces, está en el decreto. Entonces, no me pidan a mí que pruebe lo que está en el decreto. ¿Y quién obstaculizó las tareas humanitarias? Cintia Viteri. Y está caminando. Y está pidiendo que las cárceles de Guayaquil se vayan de Guayaquil. Que se vayan de Guayaquil, sin pensar que ella, por este delito que establece una pena de 10 a 13 años, 10 a 13 años, falta largo para que prescriba. Entonces, que ella en algún momento, si cambian las cosas,
puede ser llamada a que ingrese a un centro penitenciario y va a tener que irse a otro cantón, porque ella se siente prevalida de que nunca va a responder por ese delito. Doctor, se lo aseguro que si ese avión que venía por temas humanitarios le hubiese ocasionado cualquier emergencia en ese momento, estando aquí en Guayaquil, que pedía aterrizar y no lo dejaban aterrizar, ese avión se podía venir abajo. Y se lo aseguro que todavía no pasará nada. Sí, porque por eso es que cuando uno ve cómo accionan los políticos, o sea, los políticos no es que les interesa la presidencia de la República o a tal o cual alcaldía únicamente, no. ¿Cómo se van a manejar como pez en el agua en todas las cosas que hacen si no tienen la Contraloría, la Fiscalía y las Cortes? Tienen que tener, pues, si no tienen eso, están en peligro y mañana salen trasquilados. Entonces, por eso es que es esa lucha tenaz, descomunal por captar los órganos de control, por captar las funciones del Estado. Porque cuando el momento que ya captan, entonces ahí sí duermen a pierna suelta. Porque saben que tienen un instrumento para perseguir y para tener inmunidad. Como es la consulta popular, que es para, con un nuevo mecanismo, una nueva tomadura del pelo a la gente, volver a ver cómo asaltan el poder real, que son estos órganos de control. Entonces esto sucede, pero permítame que haga otra pequeñísima presencia sobre un tema que es importante. La Corte Constitucional, cuando analizó el tema de la ley de comunicación, allí se pronunció en el sentido de que la censura previa era solamente para los funcionarios públicos, porque en el caso de los accionistas, socios, anunciantes, incluso anunciantes, que sinvergüenzas, anunciantes o cualquier otra persona apruebe o desapruebe contenidos, dice que esto tiene que ver con la línea editorial de un medio. O sea, ¿qué tiene que ver la línea? La línea editorial de un medio no puede ser, digan solo esto y nada más que esto. Sobre este tema solo se entrevistan estas personas. Entonces hay una censura de facto cuando dicen, solo pueden hablar en este medio los que están de acuerdo con esta tendencia ideológica o estos intereses económicos, o estos intereses políticos. Entonces, esa es la verdadera censura, porque no hay un funcionario que le llame a Teleamazonas, a Ecoavisa, a otro medio, y le diga, ¿sabe qué? No me saque tal información. Eso no se va a dar. ¿Cómo se da? Se le llama al director de ese medio, al dueño de ese medio, y le dice, oye, dame una mano, no me saques esa cosa. Ya, hermano, tranquilo, tú sabes que aquí tienes amigos. Y después viene el pedido de montonera de cositas de las que se benefician. Entonces, esa es la censura. ¿Cuál es ese pedido de montoneras de cosita? ¿Cómo? Ese pedido de montonera de cosita. Claro, ese pedido de montonera de cositas. La gente que trabaja alrededor de los medios son lobistas. Entonces, ¿qué pasa? Viene una empresa y lo primero que dice, a ver, estoy aterrizando en el Ecuador. De esto va a depender tal cosa. ¿Quiénes toman la decisión? Presidente de la República, gente cercana a él que me puede ayudar. Necesito también la ayuda, si es un tema de un tal o cual ministerio, entonces comienza a buscar gente amiga para ver cómo logran los apoyos desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Entonces el papel del medio, no del medio, es el papel del dueño del medio, o el papel de los accionistas del medio, o de los que tienen relaciones con el medio. Entonces son lobistas, sáquense la careta. ¿Por qué les interesa este tipo de gobiernos privatizadores? Porque están privatizando todo. Voy a poner un ejemplo, sencillito. Yo lo que hablo es castellano purito. O sea, Petroecuador es más eficiente que una empresa privada en materia de producción de hidrocarburos, porque sus costos son inferiores por cada barril producido. Esto no lo puede discutir nadie en el Ecuador, nadie. Entonces viene el tema. ¿Por qué es intencionalidad de sacar los campos petroleros a manos privadas? Porque primero les tiro abajo la tesis de que no tenemos plata. Eso es mentira, porque entonces no tienes plata. ¿Y con qué le pagas a la compañía cuando extrae un barril de petróleo? Más caro que lo que le cuesta a Petroecuador. Entonces sí tienes plata para pagarle a las compañías, pero no tienes plata para darle a Petroecuador para que produzca.
Pero ¿cuál es el objetivo? Que se privatice, porque si mañana Petroecuador sigue operando los campos que lo hace con toda su eficiencia y tecnología, no le pueden decir al gerente de Petroecuador, oiga, mándese un cariñito. Va a decir, ¿de dónde quieres que te mande un cariñito? ¿Quieres que te puedo mandar a regalar una tortita de chocolate? No más. Pero si eso se privatiza, entonces hay contratos, hay negociaciones y ahí caen los cariñitos. Entonces la política de privatizaciones, de desgajar los bienes del sector público para pasarlos al privado, eso crea beneficios. Entonces por eso la política privatizadora. Y como cuando dice el ministro Santos, yo no, este upgrade o esta reforma a la refinería de Esmeraldas no le va a costar un centavo al Estado. O sea, no seas mentiroso. Primero, tiene que recuperar inversiones porque no hace filantropía. Y solo al recuperar inversiones ya le hace un buen negocio. Porque nunca los precios que ellos declaran o los costos que declaran son los reales. Voy a poner un ejemplo matemático, sencillito. El oleoducto de crudos pesados, OCP Limitada le pagó por esa construcción del oleoducto a Techín, que fue la constructora, le pagó 917 millones de dólares. ¿Y por cuánto le hicieron pasar al Estado ecuatoriano para el tema de la amortización a través de las tarifas? En 1.405 millones de dólares. Entonces ahí de entrada, en la recuperación de inversiones ya ganaron, porque no son precios reales. Y luego viene la utilidad, la utilidad sobre lo invertido. Entonces no es que el Estado no va a gastar un centavo, al Estado lo van a dejar desplumado. Entonces, de estas y otras cosas más, en donde hay toda una articulación montada para saber cómo se pegan a las tetas de la vaca lechera que es el Estado. Porque de allí pasan de una vida medianamente sostenible a una vida de lujo y de confort como la que vive mucha gente después de salir de la administración pública. Así es, doctor. Quiero entrar al tema Jorge Glass, ese tema que nos tiene un poco de conmoción, pues ya también el SNAI se pronunció y bueno, pues seguramente van a hacer todo lo posible y hasta lo imposible para que Jorge Glass regrese a la cárcel. ¿Cuál es su apreciación? ¿Ya era dable de que se dé esto? ¿Aún no? Y bueno, ¿usted ve un posible regreso de Jorge Glass a la cárcel? Ver, en este país pueden volar hasta los burros, o sea, todo puede pasar. O sea, no hay que descartar esas posibilidades. No se puede descartar porque es un país donde se manipula la justicia. Si hay algún país donde está politizada la justicia es el Ecuador. Pero comencemos por el comienzo, como se dice vulgarmente. ¿Quién está haciendo noticia en los medios? La Comisión Nacional Anticorrupción a través de Germán Rodas. Y Germán Rodas sale a decirle que los delincuentes y no sé qué, y que cómo así esta gente sale en libertad cuando incluso no han pagado los dineros que deben pagar por reparación integral. Entonces viene el tema. Y hoy de mañana en Ecuavisa también un abogado que nunca le he visto la cara comenzó a dar clases sobre este tema, pero clases de a perro. Entonces viene un tema, sí, el tema de reparación integral consta en la Constitución, pero él lo interpreta a la berraquera. O sea, la reparación integral viene a través de toda sentencia, porque si hay una sentencia condenatoria, algún daño se debe haber causado a la persona. Por ejemplo, si una persona atropelló a alguien, tiene que pagar por lo menos los costos de clínica de esa persona. Pero viene el tema, y si no paga, ¿qué? No establece la normativa que debe haber prisión por esto. Voy a poner el ejemplo concreto. A Jorge Glass debería reunir $8.200.000 para pagar la reparación integral de los 2 delitos que se le acusan. $8.200.000. Entonces viene el tema. ¿Puede él alcanzar a tener ese dinero? Lo dudo. Entonces, ¿en qué se convertiría las sentencias por el caso de Brecht y el caso Sobornos? En una sentencia de cadena perpetua. Porque si no paga los $8.200.000 no sale, lo cual es una auténtica estupidez, porque no hay prisión por deudas, salvo el caso de alimentos. Entonces, razonar de esa manera es razonar de manera silvestre, en primer lugar, porque esto es lo que están vendiendo.
Este humo están vendiendo. Segundo, dejen de ser ignorantes. Y más que ignorantes, porque no sé si darles este beneficio de ser ignorantes, porque esto los beneficia, sino ser malévolos. El Código Orgánico Integral Penal, la Constitución y todas las normas internacionales de derecho penal dicen el principio que es irrebatible. Toda infracción, dice el Código Orgánico Integral Penal, lo dice en el artículo 16. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión. ¿Qué rige en el caso de lo que lo juzgan a Glass y a otras personas? Porque no solamente es Glass. ¿Qué rige? El Código Penal anterior, pues. Porque se cometieron esas supuestas infracciones, se cometieron durante la vigencia no del Código Orgánico Integral Penal, sino del Código Penal anterior. Y el Código Penal anterior, les duela, no les duela, hagan lo que les dé la regalada gana. El Código Penal anterior no contemplaba lo que hoy contempla el Código, que es la absorción de penas. Mejor dicho, contemplaba la absorción de penas, el Código Penal anterior, que era que había que aplicarle la pena más alta, porque la pena más alta absorbe a la más baja o a las más bajas. Glass tenía una pena de 6 años por derecho y 8 años por sobornos. ¿Cuál había que aplicarle con el Código Penal anterior? La de 8 años, por el principio de favorabilidad, que está en la Constitución y está en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si tenía que cumplir 8 años como tiene que cumplir 8 años, él ya era beneficiario de la prelibertad porque ya pasó más del 60% en la cárcel. Y entonces, ¿qué? Tienen que con él inventar otras normas del derecho con tal de tenerlo en la cárcel. Eso en primer lugar. Segundo lugar, porque esto lo presentan como una normalidad. ¿Qué es lo que dicen? Pero es que él ya pidió 2 veces la prelibertad y se la negaron. Y ya esa es la tercera. No puede ser. A ver, pero si tú es en el tiempo, no sean pícaros. O sea, pidió 2 veces y no le dieron, diciendo que estaba pendiente el caso Zingue, lo cual fue una brutalidad y una barbaridad. ¿Por qué? Porque mientras no existía sentencia ejecutoriada en el caso Zingue, Glass y todos los que estaban metidos en ese lío gozan de la presunción de inocencia, principio del derecho constitucional y penal nacional e internacional. Pero partamos de que no gozaba de la presunción de inocencia, lo cual no es cierto. Él es inocente mientras no tenga una sentencia ejecutoriada en firme. ¿Qué es lo que pasa? Que ya vino la sentencia del caso Zingue, y la sentencia del caso Zingue anuló la sentencia de primer grado. Por tanto, ya no hay sentencia. Y como dice el Código Orgánico Integral Penal, artículo 76, numeral 7, literal I, nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia, con un agravante de que en este caso no pueden decir lo que dice más de un insensato o un malévolo. Dice, pero si dijo la Corte que el informe de la Contraloría fue extemporáneo, pueden armar otro examen la Contraloría. Ya no puede, porque caduca la competencia de la Contraloría para realizar este tipo de exámenes en 7 años, antes era en 5. Y entonces, por poner un ejemplo, el caso Zingue, ¿cuándo se dio? En el 2011. ¿En qué año estamos? 2022, 11 años. Ya la Contraloría no puede meter cuchara en el caso Zingue. Entonces ya este tema está muerto. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que siga en la cárcel inventándose qué? ¿Que no haya prelibertad para Glass? Yo no lo defiendo a Glass, no tengo ningún tipo de afinidad ideológica ni con él ni con su movimiento. Pero es un tema de justicia y un analista tiene que ser objetivo, tiene que mirar con los 2 ojos, no solamente mirar maniqueamente con un solo ojo. Todo lo que viene de acá es malo, todo lo que viene de acá es bueno, no es así. Doctor, Cuando me gustaría leer... Hay que pelear por la justicia. La justicia es un principio superior que no es igual a la venganza. Su justicia es una cosa, dale a quien lo que le corresponde. Y entonces, ¿qué más tienen que hacer con esto? Nada. Y se cuestiona que cómo así un juez de un cantón ha tomado esto. ¿Y por qué no cuestionan como un juez de un cantón como la Concordia? O como cualquier otro juez de otro cantón. Consideró que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no deben ser destituidos por la Asamblea Nacional. Ahí sí no dicen nada, ¿no? Pero acá sí hay. Y cuando Villavicencio, que lo sancionaron con 30 días. 31 días. Y vino un juez de nivel inferior
y dijo que no, que tiene que reintegrárselo a la Asamblea Nacional. Y ahí no dicen nada. Ahí está bien. Y esto sí es un escándalo, porque quieren hacer de esto un tema político para la campaña, para la consulta popular y para todo. Pero les puede resultar el caso al revés, porque el pueblo también no le gusta que a la gente que esté en el suelo la pateen y la pisen, porque esto ya es persecución. Un Doctor, preso de naturaleza tiene derecho a gozar de la prelibertad. me gustaría leer el comunicado que emite ayer el SNAI. Dice, con fecha 30 de noviembre del 2022, este servicio presentó la petición de revocatoria total y declaración de nulidad a la resolución emitida por el juez constitucional Emerson Curipayo, quien aceptó la medida cautelar en favor de Jorge Glass, disponiendo la inmediata libertad de la persona privada de libertad y otorgando una medida alternativa a la privación de libertad. La revocatoria presentada en la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo de la provincia Santo Domingo de los Áchilas está motivada en los siguientes puntos. Punto 1 dice, vulneración a la tutela judicial efectiva. Punto 2, vulneración al debido proceso. Punto 3, falta de motivación en la resolución emanada. Punto 4, inobservancia del cumplimiento de la potestad estatal. Y punto 5, inobservancia de las decisiones judiciales previas. De acuerdo a ellos, estos son los puntos por los cuales ellos están solicitando la revocatoria de la medida alternativa. Pero las cosas que dice el SNAI, ¿qué abogaduchos tendrá el SNAI? Por ejemplo, falta de motivación. Si hay falta de motivación, por ejemplo, en el caso del famoso caso del Consejo de Participación Ciudadana, cuando el juez dice que se ha violado, qué sé yo, la resolución número tal, que es inconstitucional, la resolución tal, cuando era otra resolución con otro número, y dice que esto se efectuó en una sesión X, que no fue en esa sesión, sino en una sesión Y. Y entonces ahí sí, no pasa nada, ¿no? Y el juez se le permite que rectifique sus errores de motivación, en primer lugar. En segundo lugar, todo lo que dicen que falta, que se ha afectado la tutela judicial efectiva, son pajas. Siempre hay que ver el fondo del tema, no las pajas, o sea, los procedimientos, la parte, hay que ver lo sustancial. Lo sustancial es que dejen de molestar la vida con esto. Glass tiene derecho a la unificación de penas. ¿Quién me puede decir a mí que eso no tiene derecho? Si es un principio del derecho, la aplicación de la normativa que rige la infracción. ¿Quién puede decir que esto no rige? Como usted dijo, quieren crear otras normas para tenerlo en la cárcel. Quieren crear interpretaciones extensivas, interpretaciones fuera de foco. Y entonces para ver cómo tienen el trofeo dentro de la cárcel. Pero señores, y después salen con que mientras no pague, que es la tesis, no, pero sobre esto es importante decirlo porque se me olvidó decirlo. Habla la Comisión Anticorrupción, cuando la Comisión Nacional Anticorrupción no existe jurídicamente. Artículo 565 del Código Civil, no son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República. Punto. La Comisión Anticorrupción fue establecida por decreto de Fabián Alarcón y luego convalidado por la Constitución de 1998. Pero en la Constitución del 2008 desapareció. No hay la Comisión Nacional Anticorrupción. Lo quisieron crear una especie de una comisión dentro del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. O sea, buscar una leguleyada, una zapada para decir aquí está la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿O qué? El FUT puede dictar una ley. El FUT es el presidente de la República, que es el único que puede autorizar a través de sus ministros la existencia de este caso de una persona jurídica como la Comisión Nacional Anticorrupción, que no tiene personería. Y le siguen invitando. O sea, y no hay nadie que diga, oye, está abrogándose funciones que no tiene este hombre. O sea, que en este país no existe la Comisión Nacional Anticorrupción. O sea, tienen que entender esto. ¿Cómo leer también la postura de los medios de comunicación que durante estos 3 días creo que tiene ya en libertad Jorge Glass
han tomado una posición casi como que de revanchismo por todo lo que supuestamente no ha hecho Jorge Glass, porque lo acusan de tantas cosas, ¿no? Y la posición de los medios es llevar a gente que lo destruya a Glass y al movimiento político, y no le dan espacio a los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Es que pero eso es de lo que hablaba, por eso inicié el tema con el tema de la censura previa. Cuando un medio de comunicación saca la lista negra, que la tienen, todos los medios tradicionales tienen lista negra, lista intermedia y lista blanca. Me explico, lista blanca, invita a la fulano a que vote lo que quiera a través del ventilador. Lista intermedia es cuando dices, invítalo, pero métele las preguntas para hacerlo resbalar y que quede mal, pero lo invitan. Y la lista negra es, no lo invites, porque este te come, este no te deja. Y eso pasó conmigo. ¿Usted en qué lista está, doctor? ¿Usted en qué lista está? En la negra. Y le explico, Carlita, para que me entienda. Nuevamente voy a hacer comentarios sobre una anécdota. Yo entraba a la oficina de una persona amiga, que viendo un parqueo que había libre en la calle en Quito, es muy difícil parquearse en la calle, porque es difícil, y vi que había un sitio chiquito, me metí con el carro y dije, voy a aprovechar para saludar. Y entro sin pedir permiso, y esta persona a la que iba a visitar estaba acompañada de Estefano Isaías. Y entonces entro y me quedo sorprendido y digo, qué pendejo que soy. Entonces le digo, discúlpame, no sabía que estabas con una persona, te espero afuera. No te vayas, por favor, siéntate, qué mejor que has venido, no hay nada. Y me siento, ya me sentí mal. Entonces, esta persona, sin consultarme a mí, que nunca me lo consultó, le dice, oye, Estefano, Augusto lo veo que habla en los medios de comunicación, que es invitado y solamente no habla en Gama TV, en Gama Visión. Y entonces yo le interrumpo y le digo, oye, no me hagas quedar de esa manera. Estefano va a pensar que esto está acordado para yo venir y pedir un favor de que me entrevisten. Yo jamás lo voy a hacer, nunca. Entonces no me hagas quedar de esa manera. Pero aprovecho, porque ese es mi carácter, mi naturaleza. Yo no soy una ovejita. Entonces cogí y le metí una puya. Le dije, además, Estefano sabe que estoy vetado de ser entrevistado por Gama Visión. Y entonces esa puya dio efecto y se molestó Estefano y dijo, Augusto, no puedes decir eso porque no es verdad. En mi canal nosotros mandamos los Isaías, pero tú no tienes ningún veto y te voy a demostrar. Cogió el celular, le puso el speaker en alto y comenzó a marcar un teléfono. Ta, 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 ta. Y comenzó a sonarse lo que sonaba el timbre del teléfono. Y le contesta a Lolo. El director de noticias de Gama Visión de ese momento era Lolo Echeverría. Y le dice, Lolo, Augusto Tandazo está vetado de ser entrevistado en Gama TV, en Gama Visión. Y dice, sí, Estefano. Casi se muere Estefano Isaías. Casi se muere. Y quedó mal, pues. Quedó mal. La anécdota es más larga. ¿Quieren que se la cuente completa? Termínela de contar, doctor. Creo que la gente se queda picada. Después la gente se queda picada. Verá. Entonces, se para Estefano Isaías y sale de esa oficina y se va a hablar ya además en calma afuera, para que no oigamos lo que habla. Entonces regresa y me dice, Augusto, qué pena lo que me entero y no sé qué, pero también tienes que entender, me han dado una explicación. Entonces dice, verás, la explicación que me dan es esta. Porque eran los años que yo luchaba contra la Occidental, contra la Oxy. Y claro, los reventé con el tema de la Oxy, los reventé. Y entonces me dice, el problema es que tú eres muy duro en el tema de la Oxy. Entenderás que mis hermanos están en Estados Unidos y si nosotros damos mucha piola a este tema, mañana los pueden extraditar a ellos. Entonces me dicen que no puedes hablar sobre ese tema y que mejor no te invitan. Entonces me dice, pero he conversado con esta persona y me dice que cualquier otro tema que quieras tocar, menos el caso occidental, no hay ningún problema en tratarlo. Mientras él hablaba, yo estaba pensando. Yo tenía un tema que hablar porque todos los días amanece el sol con una noticia nueva. Y se estaban cometiendo irregularidades en el caso del oleoducto de crudos pesados, que se siguen cometiendo hasta hoy. Y ese solo es un tema para hablarlo en cualquier entrevista. Y entonces, yo necesitaba un medio para hablar, y a veces difícil,
conseguir una entrevista para tocar esos intereses duros. Entonces le digo, ok, dile que me inviten para tratar mañana el tema de los CP. Entonces me dije, déjame hablar. Regreso y me dice, ya, te van a llamar inmediatamente para que te inviten. Inmediatamente, cuando estaba conversando, ya me llamó la secretaria que tiene a su cargo esto. Doctor Tandazo, ¿será que nos puede acompañar mañana en el noticiero para hablar del tema de los CP y no sé qué? Con todo gusto, porque así es el show. Y entonces voy al otro día a la entrevista de OCP. Y obviamente los reventé el tema de los CP, porque en ese tema hay suciedades de todo tipo. Y les di palo. Y el entrevistador era Roberto Aspiazo. Roberto Vaquerizo, perdón. El que era Aspiazo. Entrevistador de Aspiazo, entrevistador. Él trabajaba en Gama. Ya, entonces me entrevista Roberto Aspiazo. Y me pregunta y todo, porque es un buen tipo, yo le tengo un gran respeto a él. Y me pregunta y yo le contesto y de los CP. Y al lado mío estaba Jorge Aguirre, que era el periodista que manejaba desde Quito las entrevistas, y Roberto Aspiazo desde Guayaquil. Y entonces antes ya se despide de mí Roberto Aspiazo y Jorge Aguirre mete las de andar. Y dice, doctor Tandazo, no se vaya todavía. Yo quiero preguntarle, para aprovechar que está aquí, ¿cómo ve el caso Oxy? Entonces yo les pregunto a Carlita y a usted, Jaime, que yo tenía que quedarme callado. Imagínense si yo me quedaba callado frente al canal. No podía callarme. Le dio papaya. Y yo no iba a cambiar mi forma de pensar, ni de decir. Yo no soy de las personas que disfrazo y gambeteo y hago, no. Me preguntó y en pocos minutos destrocé el tema Oxy. Yo estaba saliendo del canal y me llamó Estefano Isaías. Me dice, hermano, pero ya te dije que no para el tema occidental. Le digo, pero diles a tu periodista que no me pregunte, yo no voy a quedar mudo. Entonces, tuve la entrevista sin querer también por el tema Oxy, porque metió las de andar Jorge Aguirre. Ya. Y al pobre Jorge Aguirre hasta una multa le han de haber puesto. ¿Que tiene lista negra? Tiene lista negra. Lista negra ha habido siempre. Siempre, y la han manejado la lista negra. Por ejemplo, el diario El Universo tenía lista negra, que la manejaba aquel periodista que pasó de Coavisa y que ya falleció hace poco. Lista negra. A este nunca. A este a partir de ahora, ni más. El Comercio, con Augusto Tandazo, ni más. En Vistazo me hacían entrevistas que nunca publicaban. O sea, primero leían. Decían, no nos conviene esto, no lo hemos entrevistado. Hay lista negra. Siempre ha visto lista negra. Y esa es la verdadera censura previa. Que la Corte Constitucional los alcahueteó con su pronunciamiento. Es la verdadera... Doctor, ¿y las organizaciones que defienden a los medios, a los periodistas, qué hacen por todo lo que está pasando? Fundamedios, la UNP, el Colegio de Periodistas. No, es que ellos están casados con una verdad, que es una verdad relativa o una verdad a medias o una mentira. Entonces solamente les interesa defender desde su perspectiva. Vea, por ejemplo, yo acabo de hacer toda una interpretación del caso Glass, sin que yo tenga afinidad con la Alianza País o con UNES. Ellos no pueden llegar allá porque su intelecto no les da y su corazón tampoco les da. Entonces son maniqueos. Todo lo que viene de acá es malo, todo lo de acá es bueno. Entonces, esa es la manera en que se manejan. Pero incluso en el caso de Germán Rodas, se puso a despotricar con unas frases que ya rayaban en calumnia, porque la falsa imputación de un cometimiento de un delito es una calumnia, según el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si estos delincuentes de este movimiento y partido político que se han robado y han atracado el país y no sé qué, oye, especifica quién, cómo, cuándo. No puedes abrir la bocota de esa manera. Entonces lo dice, pero viene la pregunta que yo no la puedo hacer porque yo no estaba en el canal. Perfecto. ¿Y qué grado de atracos al país hubieron con el gobierno de Lenín Moreno? ¿Y qué hubieron y qué están habiendo en este gobierno? ¿Acaso no se vendieron cargos en este gobierno? Caso de Danubio. Y cualquier cantidad de costos. ¿Por qué no hablas de este gobierno? O sea, anclaste tu pensamiento en el pasado y de ahí no sales. De ahí no sales. Lo protegen, pues, doctor. Claro, entonces, ese es el gran problema, o sea, la falta de objetividad. Por eso es que en la filosofía, en el pensamiento hindú, se habla del tercer ojo, en la mitad del ojo.
Y hay gente que es tan bruta que creen que es cuestión de trabajar para ver si aparece un ojo aquí. No, ese es un simbolismo. Es un simbolismo que de alguna manera lo desarrolla Lobsang Rampa en sus estudios. Este es un simbolismo, que quiere decir, no veas solamente con este ojo, ni con el otro. Ve con un ojo intermedio, sé equilibrado en tu forma de ver y razonar. No te apasiones, porque entonces vas a tener una vista enceguecida. Y es el gran problema. Es el gran problema. Entonces, solamente ven lo malo acá y esto de acá es bueno. No es cierto. Se han hecho barbaridades. Se habla de delincuentes. Cuando tenemos un gobierno cuyo ejecutivo no debió ser presidente por todo el dinero que tuvo en paraísos fiscales. Que haya pasado a sus hijos no quiere decir que no sea propietario indirecto. Y está de presidente, porque la justicia estuvo del lado de él en ese momento. Entonces todo es relativo. Muchas veces el que carece presume. El que habla a favor de tal o cual cosa es porque no tiene eso. Lo primero que hacen los gobiernos, que en cuanto llegan, crean las comisiones anticorrupción dentro del gobierno. Tienen a todo un personaje allí manejando en este gobierno. Para transmitir esa idea a la gente, estamos controlando. ¿Qué están controlando? ¿Qué están controlando? Si le están mintiendo al país en todo. Están entregando campos petroleros. Hoy están con la convocatoria a la ronda intracampos petroleros para aplicar un contrato de participación. Eso no existe, porque el artículo 326, numeral 15 de la Constitución, dice que la producción hidrocarburífera es un servicio, constituye un servicio público. Si es un servicio público de acuerdo al artículo 314 de la Constitución, el servicio público se rige por precios y tarifas. El contrato de participación se rige por porcentajes. Por lo tanto, la convocatoria a la ronda intracampos es inconstitucional. ¿Dónde hay un Germán Rodas que salga a decir la convocatoria a la ronda es inconstitucional y se está violando la Constitución y la ley? ¿Dónde está? Eso no ven, porque son ignorantes o porque no conocen. Entonces ahí están los problemas. Tenemos toda una ronda inconstitucional. Pero claro, incluso el modelo de participación como contrato es para explorar y explotar petróleo. Y ahí están entregando campos que tienen producción y tienen reservas. Entonces es estúpido lo que están haciendo, o mejor dicho, fruto de una viveza. Entonces este país está lleno de este tipo de cosas. Porque esto es lo que sucede todos los días. Doctor, vámonos un poco al tema del caso Bernal, ¿no? Y yo me preguntaba cuando veíamos los temas en la entrevista, ¿qué pasó pues con el acusado, con el policía, con los ultimatos que puso el gobierno, ¿no? Nada, y usted lo dijo, ¿no? No va a pasar absolutamente nada. El señor Cáceres brilla por la ausencia, empezando por ahí, ¿no? Porque el gobierno se golpeaba el pecho al inicio y ponía límite para que sea encontrado, ¿y ahora? Y ahora todo es un tongo. Pero el tema se volvió realmente feo. El tema se volvió realmente feo cuando vemos que está tomando un giro bastante inusual y bastante raro. ¿Qué es el siguiente? Le hace una entrevista el medio digital Periodismo en Llamas al abogado López que defiende a la señora Otavalo, madre de María Belén Bernal. Y cuando le escucho la entrevista, casi me caigo como condorito. Porque tenemos que situarlo el tema. La señora María Belén Bernal ingresó, eso no pueden tapar la luz del sol con un dedo, ingresó a la Escuela Superior de Policía. Fue a la habitación de Cáceres y de allí salió muerta. Y salió el carro de ella manejado por Cáceres y ella, esto es importante decirlo, nunca salió con sus propios pies de la Escuela Superior de Policía. Nunca. Ella salió en el baúl posiblemente o en el asiento de atrás, pero ella salió en el carro con Cáceres y nunca más apareció. Y las máculas de sangre que se hizo una pericia, demostraron a través del ADN, de las pruebas genéticas de ADN, que correspondían a María Belén Bernal. Por lo tanto, no hay duda de que ella fue asesinada en el cuarto de Cáceres. Entonces, la primera cuestión. La segunda cuestión, que dice el Código Orgánico Integral Penal, que la conducta punitiva
se deriva de dos hechos, o la acción o la omisión. No solamente la acción, el hecho de matarla, sino también de aquellos que teniendo el deber jurídico de proteger y de auxiliar no lo hicieron. Porque consta en el proceso que ella realizó 20 minutos que duró la ejecución, realizó varios llamados de auxilio. Entonces ahí viene el tema, los que se enteraron de esto, incluso los que estaban en la habitación contigua, porque las paredes de esas habitaciones son finitas, se oye hasta lo que respiran en la habitación de al lado. Entonces, todos escucharon lo que estaba pasando y nadie hizo nada por acudir a ver qué sucedía y cómo actuar. Entonces, ¿qué contempla el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal? Contempla en autoría, autoría directa, autoría mediata y coautoría. Y dentro de la autoría directa, contempla primero el que por acción mate a una persona o cometa tal o cual delito. Acción directa. Y acción directa también, directa, es aquella que realiza la gente que pudiendo haber evitado el cometimiento de ese delito no lo hicieron. Que es el caso de todos los que escucharon, que son de acuerdo a la información que en su momento iba a dar Patricio Carrillo y que ya habló de los oficiales y ya se habló de los 12 oficiales involucrados. Ahí va a salir esa lista que no le dieron de ninguna manera a la Comisión de la Asamblea Nacional, ocultando, porque aquí hay un espíritu de cuerpo, para que esto no se haga más allá. E incluso un hecho que acaba de pasar, que la directora de la escuela la sacó del tema de la responsabilidad administrativa, que no es penal, de responsabilidad administrativa a Jocelyn, a la cadete. Cuando ella es la principal implicada, porque estuvo en el cuarto de al lado y debe haber escuchado los gritos de auxilio de la esposa de Bernal, y haya sido la compañera sentimental o no de Cáceres, que parece que sí lo era. Ella tenía que salir a carreras así, por Dios, está pasando algo grave acá al lado. Y entonces viene el tema. Nunca, pese a que Patricio Carrillo dejó ordenando, y eso lo dice él en el Twitter, dejó ordenando que la policía inicie y vincule al proceso penal a todos estos oficiales, no han querido hacerlo. Entonces, viene el tema, ¿cómo hacía el abogado López, de la madre de María Belén Bernal? Dice en lo principal, cuando él dice, en el proceso penal no hay más involucrados que Cáceres y Jocelyn. Y le dicen, ¿y por qué no hay más? Dice, nosotros no hemos involucrado a nadie sin tener indicios. A ver, ¿qué te estás haciendo el pendejo? Si tienes toda la información que te dio tanto el capitán Zapata, bueno, ya es teniente coronel, cuanto el general Patricio Carrillo, de que esto le escuchó más gente, pues. Y entonces, no puedes, incluso tomar las declaraciones de Carrillo, que vaya y diga quiénes son las personas a las que usted se refiere, que conocieron que estaba cometiendo un hecho grave. Entonces, ¿acaso que esto, y que no tiene indicios? Cuando el mismo Carrillo decía que se pida que se vincule al proceso penal a los otros oficiales. Entonces, primera cosa que nos hace dudar de qué lado está la defensa de la señora Otavalo. O este abogado se está tomando las licencias de decir, hacer lo que les da la gana. Luego nos enteramos que la cadete ha tenido 11 abogados. Que el mismo abogado de Jocelyn fue el mismo abogado de Cáceres en un momento del proceso, lo cual es estúpido, porque no pueden tener los dos el mismo abogado. Luego que había conversado con el abogado Henry Moscoso, abogado de Jocelyn en ese momento, porque ahora tiene otro abogado, para que coopere. ¿Qué tiene que él ponerse de acuerdo con el abogado de alguien que tiene vela en el entierro, que tiene mucho que decir en esto? Y él hablando un poco para ponerse de acuerdo sobre cómo manejar el tema dentro de la fiscalía. Esto es gravísimo, gravísimo, de gravedad absoluta. Luego, que el informe de la Asamblea Nacional, que claro que es un informe patojo, porque no es un informe que profundiza y además demuestra un desconocimiento brutal del tema. Pero sin embargo, que el informe de la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con el proceso penal porque no es vinculante. Son elementos que tienen que ser tomados en cuenta por la Fiscalía para de allí rescatar algo que le permita ir jalando la piola hasta poder completar el ovillo.
O sea, todos son información que sirve para, de una manera, armar lo que se conoce en derecho penal, la teoría del delito por parte de la Fiscalía. Y entonces que el abogado de la madre de María Belén, de la madre María Belén Bernal, diga que el informe de la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con el proceso penal. Gravísimo. ¿En qué andan? Luego, para finalizar, dice que la policía es una institución a la que hay que creer. O sea, a la policía hay que creer cuando le dejaron entrar ebrio al teniente Cáceres. Le dejaron entrar a la esposa, siendo que no podía entrar una persona civil a la habitación, en este caso de un instructor. Luego, nunca verificaron por qué no salió el cuerpo de una persona que entró. Porque es como cuando se entra a una institución y dicen, aquí dejó la cédula, aquí está esto otro, lo de aquí, lo demás acá, pero qué raro, esta persona no ha salido. Porque no se olviden que de la fecha en que entró a la fecha en que ya más o menos se pensaba que el tema era más complicado, ya pasaron algunos días y la señora no había salido. La primera pregunta, ¿por dónde salió? ¿Por el aire, en helicóptero, volando, por un túnel? ¿Por dónde salió? Luego, no habían cámaras de videovigilancia. Tercero, Cáceres no permitió que ingrese criminalística a revisar las máculas de sangre en la habitación de María Belén Bernal. Luego, la general Irani Ramírez, que la nombraron ahí al apuro para que sea a cargo de la escuela, no entregó la información de cuáles eran los otros oficiales, de quienes se conocía que conocieron de lo que estaba pasando en el cuarto del teniente Cáceres. Y no le quiso dar a la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional. Pues esto es bárbaro. Y entonces, la institución policial es una institución a la que hay que creer. Y que lo diga el abogado de la señora Otavalo, madre de María Belén Bernal. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Porque todo el mundo, el informe de la Asamblea fue patojo. La policía no quiere colaborar, no quiso colaborar, no quiere dar la lista, no involucró. La Fiscalía no le pone velocidad, esto caduca el 15 de diciembre. Y no manejó el tema con la celeridad que debía hacerlo, porque tenía que tener todos los involucrados. Desde generales para arriba, porque aquí hay involucrados gente de arriba, no policías llanos. Entonces no quieren hacer esto. Y los abogados de la parte de María Belén Bernal, la institución policial es una institución en la que hay que creer, y yo no involucro a más porque no hay indicios. Lo mínimo, venga general Patricio Carrillo y díganos cuáles son los oficiales a los que usted se refiere, los 12 policías. ¿Cuáles son? Diga los nombres, tiene que decirlo. Y lo mismo al teniente coronel Juan Zapata. Y de ahí se va jalando la piola. Y van llevando uno por uno diciéndole, a ver, ¿por qué dice usted sí, por qué es otro? Y usted contesta y vienen las preguntas y las repreguntas y van armando el muñeco. Entonces, pero aparece el abogado de la madre María Belén Bernal, entonces viene el tema. ¿Qué le está interesando? El informe de la Asamblea solamente en lo que dice que esto es una responsabilidad del Estado. Porque al ser una responsabilidad del Estado, entonces hay un crimen del Estado. Y si hay un crimen del Estado, hay una indemnización. Eso es lo único que les interesa. Pero si hay una indemnización es por un crimen, porque es un crimen del Estado. ¿Y el crimen del Estado dónde fue cometido? En la policía. Y entonces es una institución a la que hay que creer. Cuando hay incluso el otro caso de denuncia de que en abril se violó a una cadete que estaba en una de las garitas de la Escuela Superior de Policía. ¿Esa es una institución a la que hay que creer o hay que depurarla? Hay que depurarla. Entonces, el tema, yo a tiempo lo digo, esto me huele mal. Y si llega a aparecer videos o grabaciones de la conversación entre el abogado de la madre de María Belén Bernal y el abogado que en su momento era el abogado de Jocelyn, esto va a arder Troya. Y de esto se va a coger el gobierno para decir es una manipulación de la información que entre los abogados para responsabilizar a la policía. Pero esto nos va a hacer ver de que no quieren llegar a la verdad en este caso. ¿El gobierno podría tener algo que ver dentro de todo este caso en la investigación o no? Todo es posible porque hay casi un compromiso incluso mediático, no solamente el gobierno, de salvar a la policía como institución. O sea, aquí no ha pasado nada. ¿Y qué gana el gobierno salvando a la policía? Porque no quiere que la imagen de la policía se caiga, porque necesitan una policía fortalecida
para que cuando levanten las armas y hagan cualquier otra cosa, digan, no, están cumpliendo con su deber. O sea, quiere decir que los generales que están al mando de la policía en este momento, en cualquier problema que se presente y el presidente los requiera, ellos van a ser consecuentes con el gobierno. Hay espíritu de cuerpo. Se ve clarísimo. Incluso en la última decisión que creo de ayer, de la general Irani Ramírez, de que la sacan del lío administrativo, peor del penal, le sacan del lío administrativo a Irani Ramírez, a la cadete Jocelyn, la sacan del lío y ella sigue siendo cadete. O sea, seguirá siendo parte de la policía. Claro, cuando esto tenía que pasar, toda esta información, o sea, a la fiscalía hay que ponerle aditivos, pero en cantidades increíbles, para que camine. O sea, porque ya se va muriendo el tema. Como así, apareció en la muerte de Gabela y de pronto lo comenzaron a pagar. Hubo presión, volvió a aparecer el caso Gabela para volver a tirarle tierra. O sea, viejo truco para no querer enfrentar los temas. Entonces es un tema que lo están queriendo enlodar. Doctor, y ver al presidente de la República que justamente esta semana ya creó el Ministerio de la Mujer y que como que en el mensaje que él da, dice que él está siempre apoyando a la mujer y que eso demuestra que está cumpliendo también con su propuesta que hizo en la campaña electoral. Pero vemos el caso de María Belén Bernal, que prácticamente el gobierno como que quiere que todo quede ahí nada más. No, el tema es hacer propaganda mediática. Entonces más de una mujer despistada dice, pero está creando el Ministerio de la Mujer. Pero esto ya es una discriminación también. Porque yo me pongo a pensar y voy a decir una cosa que no sé cómo caiga la opinión, pero yo digo lo que pienso. O sea, hay tantos derechos los que tiene el hombre como la mujer. Entonces, por ejemplo, que los derechos de la mujer y no sé qué y no sé cuánto, y los derechos del hombre, ¿dónde quedan? Debería haber un Ministerio del Hombre también. Ministerio del Hombre, ¿pero qué Ministerio de la Mujer ni nada? Aquí lo que tiene que es aplicar la justicia y pare contar. Porque el Ministerio de la Mujer, ¿qué va a hacer? O sea, hay que trabajar en eliminar discriminaciones contra la mujer porque ya se han hecho. Y ojo. Pues es que ya se van a hacer los edificios con identidad de género. Pero la identidad de género no es masculino o femenino. La identidad de género es otra cosa, es cisgénero, transgénero, y dentro de transgénero es una gama brutal de tendencias. Y es por eso que seguramente tendrá que crear varios ministerios, porque no solamente el Ministerio de la Mujer. Claro, tendría que crear el Ministerio de los Gays que hacen de masculino, Ministerio de los Gays que hacen de femenino, Ministerio de las Lesbianas que hacen que actúan como del sexo masculino, Ministerio de las Lesbianas que actúan como sexo femenino, Ministerio de los transgénero, Ministerio de los intersex, Ministerio de los bisexuales, o sea, y una gama de posibilidades. O sea, no entienden, o sea, hablan por hablar, o sea, este país todo aguanta, antes la tinta, ahora los micrófonos. Entonces van a crear el Ministerio de la Mujer, propaganda barata. Para esto hay que educar a las madres. Yo siempre he dicho una cuestión, es casi matemático, yo he hecho varios estudios sobre esto, del Ecuador y del mundo. Es casi matemático, no sé por qué razón. La mitad de la población son mujeres, la mitad de la población son hombres. Es más o menos matemático, es 51-49, 50-50, pero es por ahí. Pero siempre hay un poco más mujeres, ¿no? No, es 50, casi 50-50. Esto tengo yo cifras. Porque había un mito que supuestamente nosotros somos minoría, las mujeres son mayoría. Siempre se ha escuchado eso, ¿no? Yo le estoy dando cifras de las Naciones Unidas, que las he analizado y las tengo yo. No ha sido la entrevista sobre este tema, pero las tengo yo. Es más o menos miti miti. Pero viene entonces el razonamiento. La mitad de los seres humanos son mujeres y son las mamás del otro 50%. Uh-huh. Entonces las mamitas tienen que tener, y las mujeres tienen que asumir una responsabilidad frente a la educación de los varones, para que desde niños, porque la conducta se la controla desde la niñez, no desde la adolescencia, peor desde la adultez.
Desde ahí se controla. Y ahí tienen que educarlo al niñito de tal manera que entienda respetar a las mujeres. Y para eso hay que ser sumamente inflexibles en ese tipo de educación. Pero querer corregirlo... Y poniendo el ejemplo a los padres también, ¿no? Claro, pero además un tema, o sea, árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Ya creció torcido, ya prepárate. Prepárate para lo que se venga, va a venir eso y mucho más. Entonces, ¿cómo se educa? Responsabilidad primero de la mujer. Porque incluso la que educa dentro de la casa es la mujer, no el hombre muchas veces. Así es. Ella es la que, por eso se cuidan las culturas antiguas, de que la mujer no se haga cargo de esas cosas. Por eso, por ejemplo, los judíos decían, no te cases con extranjera, porque lo que pasó con Sansón y Dalila, porque le cortó el pelo a Sansón, que no es que físicamente cogió una tijera y le cortó, sino que le quitó sus ideas, cortar el pelo, el producto del cerebro, le cortó sus ideas y lo hizo que tenga las ideas de la mujer que no pertenecía al pueblo judío, que era Dalila. Entonces, la mujer es preponderante en educar. Voy a poner un ejemplo así vulgar y sencillo. A veces hay un hombre que es comunista o socialista, y la mujer, sin que él se dé cuenta, ya le hizo seguir el curso para la primera comunión, para la confirmación y etc. cosas. O sea, la mujer es preponderante en la educación. Entonces, asuman también un papel, no, creando el Ministerio de la Mujer. Pero además no nos olvidemos de una cosa. Yo al gobierno de Correa le encuentro muchos defectos, especialmente en planificación, en endeudamiento, en una cantidad de cosas. Pero, por ejemplo, no ha habido gobierno que le haya puesto a la mujer a la misma altura que el hombre. El que por primera vez comenzó a nombrar ministras casi paritariamente en el gobierno fue Correa. Entonces, sin crear el Ministerio de la Mujer, ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, ministra de Defensa, La Riva, y así comenzó a meter, o sea, y ahora crean el Ministerio de la Mujer, resuelto el problema. Ese es reivindicar a la mujer, como usted dice, dándole espacios representativos. La mujer tiene los espacios representativos y nada más necesita dar ese paso adelante que lo da. Mire, por ejemplo, en este programa. O sea, aparte de usted, Jaime, que es una persona objetiva, que sabe manejar una entrevista, está Carla. Aunque a veces me deja, se me va. Pero claro, pues, claro, se va de vacaciones, eso es un exceso de derechos de la mujer. Tengo que reclamar eso yo. Pero para esto no han estado Carlita, que hay el Ministerio de la Mujer para que ella asuma y de la forma como lo hace con profundidad y conocimientos su tarea de periodista, su tarea de investigadora, su tarea de difundir la verdad. Entonces, doctor, pero es que esto no es de ahora, esto es un espacio que poco a poco la mujer en términos generales se ha ido ganando y no estamos reclamando los espacios, sino estamos reclamando los derechos. Claro, derechos, y a veces se les ha ido la mano también, porque hay mujeres que son muy duras en sus criterios, especialmente en la parte judicial. Hay cosas que no se las cuento, pero que realmente, o sea, ellas creen que tienen la verdad primero. Segundo, que si un abogado, por ejemplo, le dice, perdóneme, señora presidenta del tribunal, pero me parece que su apreciación no es la correcta, usted no me va a faltar al respeto. O sea, esto no lo hace un abogado juez, pero una abogada mujer. Y si usted sigue así, lo saco de la audiencia. O sea, bueno, pero hay cosas que las toman a título personal, ¿no? Porque hay muchas que dicen me están discriminando por ser mujer, están vulnerando mis derechos por ser mujer. Pero lo vemos y lo hemos visto, incluso, mire, ahora vemos esa cantidad de abruptos que tiene, por ejemplo, Fernando Villavicencio en contra de las mujeres. Y no pasó nada, porque el juez dijo que regrese nomás. O sea, yo estoy en contra de eso. Y ahí la justicia está bien, ¿ah? Claro, y que se discrimine a cualquier persona, no puede ser que se discrimine. O sea, hay que defender, pero también al hombre. Vea, porque el hombre también es discriminado. O sea, con estas cosas se inventa para los regalos fundamentalmente. El Día de la Madre es el espectáculo. El Día del Padre, ni saben cuándo es el Día del Padre. Entonces... El Día del Hombre. El Día del Hombre, entonces, Comisaría de la Mujer. Pero nadie sabe qué día es. Comisaría de la Mujer. Comisaría de la Mujer. ¿Usted cree que nombran jueces varones en las comisarías de la mujer? Son mujeres Yo les podría contar anécdotas, por el tiempo no les puedo contar. Pero un día así
sencillito. Tanto la pareja estaba de separándose. Yo era parte de esto de abogado de una parte. Y pues, se pusieron de acuerdo en que se rebaje la pensión. ¿Por qué? Porque le aplicaron el 40% de pensión de la remuneración que tenía el hombre. Entonces, 40%. Pero ¿qué pasa? Que les rebajaron el sueldo cuando fue esta tendencia a que se rebajen los sueldos. Entonces él alegó y se puso de acuerdo, incluso la mujer dijo correcto, que si ya no ganaba tanto, ganaba menos, que recibe el 40% de lo que gana, porque si no estaba ganando ya el 60% de lo que gana. Fuimos donde la jueza y presentamos las dos posiciones que estaban de acuerdo en que se rebaje la pena, la remuneración. Y la jueza dijo que imposible, que se mantiene la remuneración. Era un acto arbitrario, porque incluso estaban poniéndose de acuerdo las dos partes, y tenía todo el sentido común y la lógica el tema. O sea, uno sale y ahí sí tiene que uno callarse la boca y no decirle a la jueza las cosas en la cara que uno debe decirle: vea, usted no tiene nada que hacer en esa judicatura. ¿Cómo puede ser que usted no se dé cuenta que si se baja la remuneración, se tiene que bajar el porcentaje? Pues ya no gana lo mismo. Entonces, sí hay cosas que corregir, pero más allá de esto, la mujer no necesita un ministerio de la mujer. La mujer necesita la protección del sistema jurídico. Y para esto hay que primero prevenir. ¿Cómo prevenir? Educando. Porque la mamita es alcahuete muchas veces de los hijitos. Que es que mi hijito no sé qué, mi hijito por acá, mi hijito por acá. Al hijito hay que enseñarle que respete a la hermanita, comenzando por allí. A la hermanita, a la vecina de acá, para que entienda que él no es el rey del tema. ¿Y cómo le dicen al hijito? Venga mi rey. Entonces el rey va a los brazos y él es el rey, pues después termina siendo el rey, pues. Entonces hay que educar, hay que buscar la solución en las causas, no en los efectos. Pero esto es propaganda barata, Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer y punto. La mujer no necesita, porque incluso hay un tema. La mujer es el verdadero poder dentro de las familias. O sea, la mujer tiene la sabiduría para saber manejar sus la mujer tomaba la última, su esposa tomaba la última palabra. A ver, mi esposa sabía cómo manejar las cosas. Ella realmente era la que manejaba la casa. Ella era la que manejaba la casa, pues porque la hacía de una forma. Y la economía. Entonces, la mujer cuando quiere lo hace. Lo que pasa es que también hay cierto grado de liberalidad que antes no había. O mejor dicho, antes había, en el intermedio hay, y ahora hemos vuelto al pasado. Voy a poner un ejemplo sencillo. En la época de la República, cuando se inicia la República, les voy a contar esto para que un poco aterricen. Cuando vinieron las tropas independentistas y vino Bolívar y antes Sucre, y lo primero que hacían, porque eso era parte de la idiosincrasia y una fiesta de gala, aparte del Te Deum solemne y todo eso, la fiesta de gala, para festejar el triunfo de la batalla de Pichincha, el triunfo de la batalla tal, fiesta de gala. ¿Usted qué cree, Carlita y Jaime? Las mujeres casadas iban solas a esas fiestas de gala. No. ¿Solas? Sí, iban solas. O sea, es como que le decían al marido: ya vengo. Pero es una fiesta de noche. Entonces, esto era terrible. Entonces, pero esto se fue controlando, y hoy se vuelve a abrir. Porque porque si usted hace una cifra, ¿cuánto porcentualmente? Pues no puede hablar a nivel de población, porque ha crecido la población. ¿Cuántos divorcios porcentuales hay al año entre hoy hace 20, 40, 60 años? Hoy a la primera pelea te fuiste a tu casa, ándate donde tu mamá y yo me quedo acá. Entonces ya es otro mundo. Y eso que podríamos decir que es parte de la liberación. Liberalidad, que no es liberación. Liberalidad. Porque tiene que haber respeto, tiene que haber liberación, igualdad. Pero no es que yo me paso de lista. Yo me acuerdo de un amigo, íntimo amigo, que yo lo ayudé como abogado incluso. Y lloraba, hombre, lloraba. Y la mujer le había dicho: ¿sabes qué? No está funcionando lo nuestro, algo está pasando, démonos un tiempito, separemos un tiempo para volvernos a reencontrar y no sé qué y no sé cuánto. Un día pasa de noche por el departamento donde él tuvo que salir para ir a buscar dónde vivir hasta que se calmen las cosas.
y ve prendida la luz, sube y les encuentra a las niñas solas, solas. Entonces dice, ¿cómo es esto? O sea, no hay una empleada, no hay nadie, están solas, niñas tiernas, están solas. Coge el carro, sale y se va a dar vueltas por los centros nocturnos, las discotecas, y ve el carro de la mujer parqueado, entra, estaba en plena farra con otro tipo. Entonces, ¿qué? ¿Qué? No es que yo justifico ahí que él coge femicidio y la mate, pero ¿qué? Esto no se daba antes y hoy se da. Lo que estoy diciendo me va a traer la bronca de más de una persona. Vamos a entrar en una polémica, y le voy a decir en una polémica porque acabo de tener un mensaje, ¿no? Obviamente muchos de mis estudiantes saben que en la mañana estoy en un espacio informativo y me acaban de mandar un mensaje, dicen, mija, estamos viendo su programa y queremos saber entonces que una mujer no puede ir sola a una fiesta, me ponen ellas, ¿no? Pongámoslo nosotros en términos generales a un evento. Justo tomando la aclaración que usted hacía de lo que pasaba cuando se celebraba pues en las batallas o cuando había una gloria. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Que de repente porque estás casada no puedes ir sola, no puedes asistir sola. Pero es que está dejando a los niños solos, pues. No, no solo los niños, sino si es una fiesta entre hombres y mujeres, se supone que ella tiene una pareja, pues. Porque si es una fiesta solo de mujeres, que se reúnen para el té, que se reúnen para no sé qué, ándate, pues. Pues no te vas a ir a una reunión donde hay hombres y mujeres y el marido se queda chupándose el dedo. Es como que yo haga lo mismo, pues, doctor. Y si el marido se pone bravo, que eso pasó en una familia cercana donde yo vivo, entonces se puso histérico porque algo pasó y la mujer cogió el telefonito al 911 y la policía estuvo allí para proteger los derechos de la mujer, que él no le haga nada. Sí, pero mientras tanto, o sea, la mujer tiene que hacerse respetar. ¿Cómo? Con su forma de ser, no solo el hombre. Pero se ha llegado a un momentito en donde las cosas son, si yo me pusiera a hablar, pero off the record, fuera de micrófono, les contaría anécdotas que son de morir. Cuando venga a Guayaquil ahí nos las cuenta. No, se han relajado de tal manera. Oiga, que es terrible. doctor, ¿sabe que acá se están preocupando los chicos porque dicen que vienen las festividades de Navidad y fin de año de las diferentes empresas y regularmente son solo para las personas que trabajan pues dentro de estos establecimientos? Entonces dicen, no la voy a dejar ir a mi esposa, a mi mujer, porque también hay hombres en la empresa. Usted los está poniendo un poco alterados a los chicos por acá. Pero es que eso pasa y tienen que ponerse, como se dice vulgarmente, mosca. Mosca porque... Ponte mosca, ya sabes. Claro, de ahí sale cualquier tipo de cosas. Entonces no es que ya vengo. ¿Cuál ya vengo, pues? O sea, llévame o si no, no te vas, pues. Está preocupada la esposa de mi querido licenciado de la Cruz, ¿ah? No, ella no está y está preocupada. también que le dice, ya sabes, si yo no voy, tú no vas. No, usted ella... lo acaba, mire, usted viera el revolú que tenemos acá en cabina, doctora. Pero es que es así, tiene que haber respeto de lado y lado. El hombre tiene que respetar a la mujer. Lo que decía Martí, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Y así tiene que ser. A la mujer se le puede cuestionar algo, pero jamás, ni siquiera una mirada fuerte. Hay que respetarla. Y cuando Pero no te la mujer entiendes, tiene que mejor sepárate. Claro, pero ahora es todo tan fácil que incluso hasta ante un notario se puede lograr una separación. Claro. Entonces la sociedad permisiva ha destruido el concepto de familia, porque en momento de una locura, de una bronca, coge a alguien y te fuiste de la casa. Y encima medida cautelar de protección para que no te acerques a la casa. Prácticamente al hombre lo lanzan fuera de la casa, que no puede acercarse a no sé cuántos metros a la redonda. Ya se acabó todo el respeto, se acabó todo. Y sin poder ver a su hijo o hija. Claro, entonces, y además hay más cosas que no las quiero decir porque no quiero convertirme en una bronca que se me venga, pero realmente hay cosas que se ha desquiciado la sociedad. Respeto a la mujer a morir, porque además la mujer es, no voy a decir la obra de la creación porque entro en un tema ya filosófico, pero la mujer es la cosa más, el ser humano más precioso que ha dado la vida. Todas las mujeres. Porque sin las mujeres es una cosa increíble. La razón de nuestra existencia. La razón, o sea, la mujer es algo precioso.
Pero la mujer tiene que no solamente ser respetable, sino respetada. Pero para eso serlo, tiene que también ocupar su sitio. Ser y parecer. Ocupar su sitio. Tiene que hacerlo. Porque el hombre no está pintado en la pared. No está pintado en la pared. Y peor la mentira. Porque por eso de que más pronto cae el mentiroso que el ladrón. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nos quedamos trabajando. Pero pasan los meses y por ahí caen y dicen, ¿te acuerdas de cuando nos reunimos en la casa de fulano, mengano? Y el marido se le regresa a ver y como que le dice, pero tú dijiste que estabas trabajando. ¿Qué es eso? Entonces, esto es un tema tiene mucho más profundidad. Pero la mujer también tiene que entender de que en buena hora que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, no más que el hombre, ni menos que el hombre, los mismos derechos que el hombre. Pero no puede ser que eso sea pretexto para una liberalización de todo. Así es. Porque eso nos trae, mire por ejemplo, una cosa que la vemos como normal. El cadete, el teniente Cáceres, se va de fiesta, siendo casado, se va de fiesta en la casa de uno de los cadetes y obviamente ahí le coquetea o antes tal vez ya tuvo algo con la cadete Jocelyn. Regresan directo a su habitación. O sea, entonces viene el tema. Y Jocelyn no tenía nada aquí en la cabeza. No tenía nada en la cabeza. Que estaba armando un problema siendo que él era una persona casada. Y entonces la mujer se ve obligada por alguna denuncia que le tiraron. Y le dijeron, ve, tu marido salió de la fiesta con fulana, alguna persona, alguien le pasó el dato. Y ella sale desaforada de la casa y entra a la Escuela Superior de Policía. Encontró la muerte. Y la cadete Jocelyn no tiene, es más santa que la Virgen María. Es verdad. Entonces no, pues, o sea, las cosas también hay que una persona puede volverse a enamorar, pero vaya por el camino correcto. Pues no es que pique aquí, pique acá y pique más acá. Y entonces terminan teniendo la mujer teniendo un hijo de una persona, un hijo de otra persona, un hijo de otra tercera persona. Imagínense el caos que es educación. Entonces llega el primer marido y se lleva al hijo el fin de semana para hacerle dar una vueltita. Pero cada día llega menos porque también ya tiene otros hijos con otra pareja. Y el otro segundo marido lo mismo, y el tercero lo mismo. Y hace un caos en materia de educación y de ética, porque todo se aprende con la imitación. Si se ve que la mamá es visitada por A, B, C personas, esa persona entiende que cuando sea grande también va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es esto? O sea, y todo se ha desquiciado. Todo se ha desquiciado, porque hoy es, mire, en pleno mundial de fútbol, abogando por los derechos de los LGBTI en pleno mundial. ¿Qué tiene que ver el fútbol con esto? Y banderas que lanzaban a la mitad de la cancha con la bandera de 8 colores. Y entonces, ¿qué es esto? O sea, si quieren tomar un camino que puede ser acertado o equivocado, tómelo, pero no se puede hacer una apología, una defensa de una conducta que no es normal. Solamente observando a los animales nos podemos dar cuenta de que hay conductas que son anormales. No se puede ver un animal que opte por una variedad de opciones como son las opciones que hoy existen en el tema de la tendencia de género. ¿Qué animal hace eso? Ningún animal. Ningún animal fuma. Ustedes han visto un animal que coge, prende un cigarrillo y fuma. Y está ingresando CO2 a los pulmones, que son donde tiene que ingresar el aire más puro. Y fuma. Ustedes han visto un animal que coge, empaqueta un cigarrillo y fuma. Solo el ser humano hace esto. Y hoy las mujeres fuman más que los hombres. Ojo. Usted ve grupos así y las mujeres están, dale y dale. Entonces... Y no importa a veces que esté dándole lactar al niño. Entonces, todo eso va repercutiendo en los valores, en la genética, en todo. Entonces hay que construir familias, hay que construir unidades que puedan sostener un mejor vivir, pero de una manera correcta, pues. Doctor. No, yo hago lo que me da la gana, eso no existe. Eso es ir al despeñadero.
Doctor, la del verdad que cual esta no se entrevista tiene. ha despertado mucho interés de la gente. Bastante interés, doctor. La gente tocando ese está tema muy de la activa mujer. escribiéndonos en YouTube, en Face. Yo creo que este tema lo tenemos que tocar en algún momento. Sí, vamos Sí. a tener que tocar ese tema en algún momento, ¿no? Sobre todo hablando de un poco la liberación femenina y de pronto las competencias que va a tener este ministerio, ¿no? Mire, Byron Andrade, me imagino que está en Europa, dice, aquí las europeas fuman que da miedo. Me imagino que debe estar en España o Italia. Claro, así es. Así Y es, entonces, sí, pero tiene que haber respeto. Por ejemplo, digamos que a una persona le guste fumar, que es estúpido. Y le está diciendo a una persona que llegó a fumar 3 cajetillas diarias de cigarrillo hasta abril de 1981. Un día amanecí, me senté, se me daba la vuelta a la casa y estaba como intoxicado de tanta nicotina. Y le dije a mi mujer, le dije, este es el último día que fumo. Y mi mujer me dijo, no te creo. Y cuando regresé en la noche me dijo, ¿fumaste? Le dije, no. Y el otro día me dijo, ¿fumaste? No. Y nunca más volví a coger un cigarrillo. De un día para otro. No, es que hay el método para dejar de fumar. ¿Usted fumaba, Váyanse doctor? dejen de fumar y se acabó. ¿Usted fumaba? Entiendan el problema. Es como que alguien fuera a comprar ampolletas de colesterol y ponerse, inyectarse en la sangre. O sea, no metas CO2 en el pulmón, pues, o sea, por Dios. ¿Por qué uno muere? ¿Por qué muere? Muere. Usted entra a una clínica con un daño en los riñones y de pronto no resiste la operación porque tiene un problema en el pulmón. O un daño en los riñones. No resiste porque tiene un daño en el pulmón. Usted tiene que tener 2 órganos potentes. Corazón y pulmón. Ujú. Y obviamente cerebro, son el trío. Los otros órganos colaboran. Pero tiene que tener esos órganos 10. Si usted ahí no trabaja bien, por ejemplo, comiendo lo que le da la regalada gana y tiene colesterol y triglicéridos en exceso, se fue al carajo. Si usted fuma, y peor si le entra a la simpepa y otro tipo de cosas, se jodió todo. Claro, pues, A la simpepa. imagínese meter el tema del consumo mínimo de drogas, una brutalidad sin nombre. Entonces tenemos juventud que está perdida en el espacio. Incluso llegó, no voy a decir el nombre porque incluso está fallecido hace poco y no me le quiero cargar porque no se puede uno cargar con la gente que ya no está. Así es. Que un día que debatíamos un tema en Radio Águila de Guayaquil y dijo, para mí lo más importante sería despenalizar el consumo de la cocaína. O sea, sí, para que no haya el tráfico y el tema del dinero, pero no es que la gente despenalizando va a dejar de consumir, pues. Entonces, todo esto hay que verlo, o sea, los pulmones tienen que funcionar. La gente dice, yo fumo, pero cuando tú necesites de tus pulmones, no te van a responder. Y entonces te dicen, se quedó en la mesa de operaciones, se quedó acá, no resistió. Voy a poner un ejemplo. Si hubiera seguido fumando, hubiera podido pasar la crisis que yo pasé, No, pues. no hubiera pasado. Salí porque tenía pulmones que pelearon por mi vida. Así es. Porque yo dejé de fumar en el 81, 1981. Si no, no pasaba. Lo cual no quiere decir que uno tiene que buscar la vida eterna, pero ayúdate un poquito. Entonces, fumar, todo tipo de cosas, paren la ¿Cuánta paren la gente mano. se salvó en medio de la pandemia? La gente que no fumaba. Gente fumadora, lamentablemente ya no está con nosotros. Claro, porque tienen pulmones con fibrosis pulmonar, esa es la palabra. O sea, parte del pulmón ya está muerto, los alvéolos ya están tapados y por lo tanto no respiran, no pasa el oxígeno. Y al no pasar el oxígeno, entonces no se incrementa el oxígeno en la sangre. Y al no incrementarse el oxígeno en la sangre, entonces hay problemas incluso en el cerebro. Entonces, ¿cómo se puede fumar? O sea, hay cosas que la humanidad ya en el Es un año atentado, 2021 ya para el no ser humano. debe siquiera plantearse. Por ejemplo, está Doctor, bien usted sí el está de hecho- acuerdo, usted sí está de acuerdo que no se permita la publicidad del alcohol y del cigarrillo en los medios de comunicación. Totalmente. Y otro tipo de publicidades también que son engañosas. O sea, voy a poner un ejemplo. O sea, dice, esta camioneta sube de no sé qué parte y en 1 hora no sé cuánto está en entrada al Chimborazo. Entonces usted saca, por ejemplo, saca una calculadora. Y usted dice,
A ver, son tantos kilómetros y llegó en tanto tiempo. Entonces fue a una velocidad que violó las leyes de tránsito. Es una publicidad estúpida. Ya estás engañando. Ya estás engañando. Y estás incitando a que hay que ir rápido. Oiga, violando pero las leyes de tránsito. en estos días en los moles, en los centros comerciales, hay una publicidad engañosa por todo lado. Como la de los descuentos. Usted va a los la del famoso supermercados, Black Friday. va a los Black Friday. La Weekend y todo lo que... Bueno, usted va a cualquier parte, cuando llega allí se desilusiona. Yo siempre le digo a mi esposa, le digo, no vamos a ir a esos lugares porque hay que hacer hasta cola, no hay ni siquiera donde parquear. Pero sin embargo, a veces uno, como es obediente, tiene que acompañar a la esposa. Y cuando hemos llegado a ese sitio, hemos salido decepcionados. Vea, 50% de descuento. Usted ingresa a la tienda y dice que está por el 50% de descuento y le ubican una percha chiquitica y dicen eso en 50% y el resto, no, eso está en el precio normal. E incluso lo que está en 50% de descuento, le subieron del precio para poner el 50% de descuento. Publicidad engañosa. O sea, y para eso se creó la superintendencia, así como hay el Ministerio de la Mujer, se creó la superintendencia de control de poder del mercado. ¿Para qué funciona? Para nada. Para nada. Por ejemplo, las concesionarias de carros, en un, qué sé yo, tal vez 70, 80% está en manos de una familia cuencana, cuyo titular ya murió hace poco. ¿Y dónde está la superintendencia de control de poder del mercado? ¿De qué nos hemos beneficiado del convenio que se firmó con Europa para que baje el 35% de aranceles, 5% cada año? Ya debemos estar, pero en el 30% menos. Si los carros europeos siguen llegando a precios caros, porque suben el precio, ficticiamente el precio original, aunque bajan los aranceles, entonces no hay ningún beneficio. Así es. Porque no hay control. El Estado, como institución, tiene que hacer control, regulación, control y sanción. Si esto no lo hace, entonces somos nada más que sujetos sueltos para que nos traguen los comerciantes. Tiene que haber aparecer el Estado y decir, doctor, a ver, eso, no hay peso correcto. El precio, usted va de un almacén a otro, el precio varía de una manera descomunal. Y los que ya tienen control del mercado, le venden al precio que les da la gana. Y obviamente no hay el control en perchas de los precios ni nada. Le ponen el precio que les da la gana. No hay defensa del consumidor, no existe. Entonces un país que es dado al relajo, porque es lo que se protege es el capital, no la persona. El sujeto de protección de una sociedad neoliberal es el capital, no la persona. Así es. Pues todo esto hay que... Y nos mandaron, no, es que hay que hacerles otro tema aquí solazo, que no hayan impuestos para las toallas sanitarias. Y para nosotros que nos rasuramos, ¿por qué no nos ponen por lo menos para las rasuradoras? Que cuestan un ojo de la cara los repuestos. O sea, nosotros no tenemos derecho a nada. Entonces todo es propaganda barata, simplista, para ver cómo capto votos de aquí, de acá y de más acá. Y entonces es un chiste, este país es un chiste. Este país es un chiste. La Corte Constitucional derogó un acuerdo ministerial de 1996, o sea, ya tenía 25 años de vida. Derogó la Corte Constitucional ese acuerdo ministerial porque le consagraba a la Virgen del Cisne, patrona del turismo. Y dijo porque esto atentaba a la ética laica, o sea, la ética son los valores, o sea, eso era un antivalor. Pero usted dice, bueno, ok, es un Estado laico, a pesar de que en la Constitución se invoca a Dios en el preámbulo. Pero ¿y qué pasa cuando la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hace de mediadora entre el gobierno y la CONAIE? Y hoy la Universidad Católica es la que maneja la ejecución de los convenios con la CONAIE. Y cuando se celebran los tedeums solemnes en las catedrales por los aniversarios de independencia y cosas, entonces allí no hay violación de la ética laica. O sea, desaparece el Estado laico. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que además hay varias iglesias cristianas, porque no es la única, la Conferencia Episcopal repartiendo justicia. Yo sé que no es justicia. Doctor, le cuento una perla, que también yo la considero de replay. La esposa de Freddy Carrión nos contaba en una entrevista hace pocos días. Dice que el Consejo Nacional Electoral no le permitió participar para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como candidata, porque
¿consideraban ellos que tenía una mala reputación o otro término le habían dado? Imagínense. Y por defender a su esposo, ¿no? Porque tal vez ella tiene otra postura y les está diciendo las verdades a los que les incomoda. Pero es así. O sea, se han vuelto ya sinvergüenzas. Priscila es que tiene, si algo tiene a su favor, primero que es inteligente, porque no habla tonteras. Y segundo, qué hermoso es ver una mujer y a un hombre también, que defienda a su marido en la forma como ella lo hace. O sea, dando la cara y peleando, lo cual no está pasando en el caso María Belén Bernal, donde ya desde allá mismo ya se bajó el relantín, ya se dejó de presionar sobre el tema. Entonces, ¿cómo es que Priscila Schettini no puede ser candidata? Puede serlo, es una profesional. Y además inventaron ridículamente ese caso de Freddy Carrión, que fue vomitivo, porque el delito de abuso sexual es un delito difícil de probar, porque no es el de violación. El delito de abuso sexual es, por ejemplo, que una persona al abrazarle le tome una parte del pompis, una persona, eso es abuso sexual, por ejemplo. ¿Cómo lo pruebas si el único que estaba entre tres personas era el compañero de esa persona, más esa persona y más Freddy Carrión? ¿Cómo lo probaron? Porque una persona dijo, le hizo esto a mi mujer, ¿y cómo lo pruebas? ¿Qué peligro ir a visitar una pareja si esa pareja está complotada con el gobierno y sale diciendo que una persona hizo abuso sexual, que no es violación? Ojo, no es violación, es difícil de probar. Entonces, eso pasó con el caso de Freddy Carrión. Y sin embargo está en la cárcel, yo lo vi en la cárcel, lo saludé. Porque yo soy de los que cumple con el mandamiento de Jesús, no de la iglesia. Yo no creo en la iglesia, yo creo en Jesús. Cuando en el Evangelio se habla de aquello de, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, no tuve ropa y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, y la más importante, estuve preso y me visitaste. Porque es importante, si el preso no es, el preso salvo que sea una patología, no es un residuo de la especie humana. Hay que solidarizarse con el que está sufriendo adentro, con razón o sin razón, metió las de andar o no las metió. Yo le he saludado a Freddy Carrión en la cárcel 4. Porque creo mi deber hacerlo. Porque son gente que están allí injustamente. Y hay que hacerlo. ¿Y usted cree que los cristianos, de los cuales sobran por millones, se les ocurre visitar un preso? No, chupa. Hazte por otro lado. Evita pasar por la cárcel, porque ¿cómo vas a visitar un preso? Te vas a degradar. ¿Cómo que te vas a degradar? Le vas a dar nada más la mano a una persona, decirle, ojalá las cosas mejoren para ti, ojalá salgas y vuelvas a ver el sol de día en día claro y estés con tu familia y todo. Yo lo visité a Freddy Carrión. Doctor, quiero agradecerle en verdad por habernos dado esta entrevista donde hemos tocado varios temas. Y la última parte que le ha gustado mucho a la gente, ¿no? Cuando hablamos de la mujer. Yo creo que esta entrevista con un tema así vamos a tener que repetirla más adelante. Claro que sí, hay temas que hay que tocarlos. Y va a tocar el último, pero en 2 minutos. A ver, dice la Constitución que los partidos políticos y movimientos tienen que tener su ideario, tienen que tener su filosofía política, qué quieren hacer con el país. Pero viene un tema, ¿puede haber un movimiento político que sea como Pachacuti? No, porque ellos defienden una identidad, una supuesta identidad étnica, que incluso no son puros, porque no hay razas puras en el mundo, y si no tenemos que creerle a Hitler, que había la raza aria, que todos lo hemos aprendido a decir, no hay razas puras, ni los indígenas son puros porque ellos son fruto de mestizajes enormes a través del pasado incaico, los chinchas, los chancas, que los tuvieron dominados durante mucho tiempo, y la dominación no solo de día, sino de noche también. Y cuando vinieron acá también hubo mestizaje. Y lo que se encontraron los españoles fue con una raza que luego la mestizaron. Por eso hay apellidos que son castizos. Isa, apellido vasco.
el segundo apellido Salazar, apellido Castizo, los Vargas, apellido Castizo y así, Santi, apellido italiano y etc. Salvador Quisper, segundo apellido Lozano. Entonces no son puros. Y entonces, ¿qué es el Pachacuti? O sea, defiende los intereses raciales de un grupo que supuestamente son puros. Entonces deberíamos tener en el Ecuador el partido de los negros, de los afroecuatorianos, como quieran llamarle, el partido de los que se creen blancos, el partido de los que creen mestizos de tal origen. Sería un caos, sería un país que está prácticamente aumentando el fuego del racismo. Y tenemos en el Ecuador un partido político como Pachacuti que defiende los temas desde su interés étnico. Es terrible. O sea, constitucionalmente no debería existir, pero existe. Y no solo que existe, sino que el gobierno le da toda la importancia y se sienta a negociar con ellos como que son todo el Ecuador. Entonces hay muchos temas que son tabús en el Ecuador, que hay que asumirlos y tratarlos, porque eso no puede pasar. O sea, que están los indígenas que tienen cierto tipo de identidad, algún tipo de identidad cultural, mucha prefabricada, y que defiendan sus intereses comunales, algunas cosas. Eso no quiere decir que participen en decisiones de la política nacional. Porque entonces, ¿por qué no creamos otro tipo de partidos con identidad racial diferente? Eso es una barbaridad lo que se hace en el Ecuador. Así es. Pues ellos están allí y además izan la bandera no del Ecuador, sino la del Tahuantinsuyo, que los descalifica como ecuatorianos, porque ellos son Tahuantinsuyo. Entonces, hay temas tabús que en el Ecuador hay que cogerlos. Mire, para terminar, aunque nos engolosinamos, yo en especial, este 6 de diciembre, Quito masivamente, además ya lo está haciendo, porque el programa de festejos arrancó hace poco. Y ayer hasta se cayó el alcalde festejando Quito, ¿no? Festejando Quito, se cayó de la silla, se sentó mal y es un preludio de lo que le va a pasar en algún momento. Pero viene un tema. Créanme esto, por Dios. Quito no se fundó el 6 de diciembre. Quito se funda 2 veces antes. El 15 de agosto de 1574, con el nombre de Santiago de Quito. Porque sabían que venía una misión española para apoderarse de esta parte norte de Tahuantinsuyo. Y entonces se adelantaron fundando Quito desde la distancia, porque ya estuvieron en Quito antes, porque no es que recién iban a Quito, ya estuvieron saqueando Quito antes, y bajaron. ¿Para qué bajaron? Con Almagro y con Benalcázar, para prepararse a todo lo que se les venía con la penetración de otra alternativa española. Negocian con ellos y dicen, ¿para qué nos vamos a pelear entre españoles? ¿Cuánto gastaste? Yo te doy algo adicional y déjanos tu ejército. Y le compran su ejército más los barcos y todo y le pagan 100,000 barbadíes de plata. Y entonces, con eso se pusieron de acuerdo y hacen la segunda fundación de Quito, el 28 de agosto de 1534. Segunda fundación de Quito. Acta, existe el acta. Y esa fundación la hace Diego de Almagro, la primera y la segunda. ¿Y por qué se hizo 2 fundaciones? Porque había que cambiar las autoridades, porque las autoridades del primer cabildo eran unas y del segundo y eran miti-miti, del ejército de Almagro y del otro ejército español. Entonces tuvieron que repartirse, tanto que el primer alcalde de Quito fue Juan de Ampudia, que no era parte del ejército de Almagro. Entonces tuvieron que transar, uno de un lado, otro del otro lado, alguaciles y todo tipo de cargos. Entonces fundan Quito el 28 de agosto de 1534. Y lo mandan primero a Juan de Ampudia que incendie Quito, pacifique Quito. Pacificar quiere decir destroce a toda la gente que vivía por acá. Y que después ya le mandaron el mensaje a Benalcázar que ya puede subir, porque ya está limpio el terreno. O sea, ya habían destrozado a los indígenas. Y Benalcázar llega a donde está el registro civil de Quito, en Turubamba, llega el 4 de diciembre. Y el 6 de diciembre llega a Quito. Y firma el acta del 6 de diciembre, que es el acta de posesión de autoridades. Y en esa acta dice que se posesionan las autoridades de la ciudad de Quito, que fue fundada por el mariscal don Diego de Almagro. Más claro no canta un gallo, en esa acta consta. O sea, está posesionando autoridades de una ciudad que fue fundada el 28 de agosto de 1534 por Diego de Almagro. Y Quito festeja la fundación el 6 de diciembre.
¿Quién les quita de festejar esto? Nadie. Nadie. Entonces, un país la historia está archivada. Es lo que se les ocurre. Y nadie Entonces, discute. de Quito, cuando Benalcázar estuvo mucho antes del 6 de diciembre, ya pasó por aquí. Y Almagro lo vino siguiendo y lo rescató y le dijo, oye, estás peleando acá mientras tenemos este peligro acá. Las tropas que llegaron por Manabí y que llegaron hasta Quizapincha, dice Tungurahua. Entonces, 6 de diciembre, todo el mundo, la fundación de Quito. ¿Cuál fundación de Quito? Si el 6 de diciembre no se fundó nada. Y todo era por evitar la zapada de la persona. ¿Cuál es la zapada? Si nosotros reconocemos que la ciudad fue fundada por Almagro, entonces Almagro, ¿a quién pertenecía? Al ejército de Pizarro, de Francisco Pizarro. Si estamos reconociendo esa fundación, estamos reconociendo que Quito fue fundada a nombre de Pizarro prácticamente y de Almagro. Entonces, como queremos dar la idea de que esta parte no tiene nada que ver con el Perú por las broncas que vinieron luego, entonces olvidémonos que Quito lo fundó Almagro, para de esa manera y de una manera desaprensiva cortar los vínculos de esa fundación. O sea, son zapadas, pero se altera la historia. Se altera la historia. Es como el 18 de noviembre en Loja, que acaban de desfilar por las calles, cuando el 18 de noviembre nunca se independizó Loja, porque la decisión que se tomó cuando ya se reunió toda la gente fue de manifestar la lealtad al rey. Y la verdadera independencia de Loja se dio el 17 de febrero de 1822, en presencia de las tropas del mariscal Santa Cruz, que llegó con 1.500 soldados a Loja. Y como los 50 o 80 personas que declararon la independencia se oponían a 1.500 soldados. Loja nunca se independizó, y se independizó a la fuerza con el mariscal Santa Cruz. Pero usted dígales a los lojanos que no salgan a marchar el 18 de noviembre. Marcharán hasta el fin de sus días. Doctor, lamentablemente entonces, se nos terminó el tiempo. Ya se nos fue el tiempo, qué pena. Pero nos vemos la próxima semana, doctor. Porque Carlita se tomó todo un programa la semana anterior. Programa entero. Y eso es tarjeta, bueno, no tarjeta amarilla porque no se trata que salga, pero sí una reprensión de que no puede faltar este programa. Se necesita la presencia de la mujer en este programa. Está bien, doctor, está bien, lo voy a tomar en cuenta. Muchísimas gracias, como siempre, por aceptar esta invitación. Lo esperamos el próximo jueves. Gracias por todo, Jaimito. No te olvidarás de mandarme el link, que la gente a mí me bombardea pidiéndome el link. Acá en Quito, el link de la entrevista, y siempre es un gusto estar con ustedes, porque son periodistas de primera línea y no son gente que tiene veneno, que eso es lo más importante. Uno siente esa empatía con la gente que busca la verdad y que no tiene las vísceras subidas al cerebro. Gracias por ser como son. Sean siempre así, construyanse así, porque son buenas personas, aparte de inteligentes. Gracias por todo y nos estamos viendo el próximo jueves, la próxima semana. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político. Como siempre, las entrevistas de él siempre son entrevistas que ayudan mucho, ¿no? Que construyen, que educan, ¿no? Y eso es súper importante. Qué bueno que la población se sienta conectada con este tipo de entrevistas que van más allá solo de un análisis o de un pensamiento, ¿no? Que vamos educándonos poco a poco con conocimientos que de pronto olvidamos o simplemente